Bien, la grabación se ha iniciado. Muy buenas noches, estimados aprendices. Siendo hoy 7 de noviembre del 2025 y siendo las 6:05, 6:02 p.m., damos inicio a la socialización de evidencia, desarrollar software a partir de la integración de sus módulos y componentes. Como siempre, vamos a tener una pequeña agenda en la cual vamos a disponer de 4 puntos, los cuales el primer punto, como siempre, el cronograma de entrega de evidencia; el segundo punto, las pautas para la entrega de evidencia; el tercero, una temática; y el cuarto, dudas e inquietudes. Aquí iría un quinto punto, que sería básicamente el ejemplo del documento, cómo tiene que quedar lo que vamos a ir trabajando durante estas 3 sesiones. Entonces, comenzamos. Tenemos el cronograma de entrega de evidencia, donde la evidencia a entregar básicamente es la de desarrollar software a partir de la integración de sus módulos de componentes. La fecha de entrega para la evidencia estará habilitada desde el lunes 3 de noviembre de 2025 hasta el domingo 16 a las 23:59 p.m. Ya es cuando ya cierra y ya no se va a poder entregar más evidencia. Tenemos básicamente un cronograma de sesiones en línea. Básicamente son 3 sesiones, la cual esta temática está dividida básicamente en 3 sesiones, la cual dará inicio hoy viernes 7 de noviembre del 2025 a las 6 p.m., en la cual se trabajará lo siguiente: el cronograma de entrega de evidencia, las pautas para la entrega de evidencia, la temática, requerimientos del sistema, casos de uso, conocer los diagramas de clases, componentes, etcétera, conocer los mecanismos de seguridad que requiere la aplicación, la metodología de desarrollo de software, conocer el mapa de la aplicación y ejemplo del documento a entregar. Ya más adelante le voy a explicar por qué se ha definido esta temática así. Entonces, básicamente para la segunda sesión, el cual será el día lunes 10 de noviembre a las 6 p.m., se trabajará de manera práctica, conocer lo que es básicamente el funcionamiento del ID de desarrollo, codificar cada módulo en el lenguaje seleccionado, manejar el repositorio de control de versiones. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando lo que es GitHub; determinar las librerías necesarias en cada capa de la aplicación; determinar los frameworks en cada capa de la aplicación. Se recomienda dividir el código fuente de cada componente que corresponde a un módulo en paquetes con nombres de fácil entendimiento. Y por último, nuestra última sesión sería el día viernes 14 de noviembre, exactamente a las 6 p.m., en la cual se trabajará lo siguiente: aplicar los patrones de diseño de acuerdo con la arquitectura del software por componente. Se deben realizar las pruebas unitarias de cada módulo, configuraciones del servidor y de bases de datos, documentar los ambientes de desarrollo y de pruebas. Pasamos básicamente con las pautas para la entrega de evidencia. Básicamente lo que nos dice la guía o las pautas que nos ofrece para la presente entrega de la evidencia es lo siguiente: en esta evidencia, me disculpan, el estudiante debe confirmar los módulos del proyecto con base en los requerimientos del sistema para una aplicación orientada a la web. ¿Qué elementos debemos de tener en cuenta? Los siguientes: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Se debe conocer los requerimientos del sistema, manejar los documentos de casos de uso o historias de usuario, conocer el funcionamiento del ID de desarrollo. Se debe conocer lo que son los diagramas de clases, paquetes, componentes, mecanismos de seguridad que requiere la aplicación, identificar las capas en donde se ubican los componentes, conocer la metodología de desarrollo de software, conocer el mapa de navegación de la aplicación, codificar cada módulo en el lenguaje que se ha seleccionado, lo que es el manejo de un repositorio de control de versiones. En este caso, por ejemplo, GitHub, pero hay otros que podemos utilizar. Determinar las librerías necesarias en cada capa de la aplicación, determinar frameworks en cada capa de aplicación. Básicamente nos recomienda la guía que debemos dividir el módulo a desarrollar
en componentes que puedan ser reutilizados, aplicar la codificación siguiendo las buenas prácticas de escritura de código. Se recomienda dividir el código de cada componente que corresponda a un módulo en paquetes con nombres de fácil entendimiento, aplicar los patrones de diseño de acuerdo con la arquitectura de software por componente. Se debe realizar las pruebas unitarias de cada módulo, configuración de servidores, de bases de datos y documentar los ambientes de desarrollo y pruebas. Básicamente, con base a esto que nos da la guía de aprendizaje, se ha dividido en las siguientes 3 sesiones. En esta primera sesión, ¿qué se va a trabajar? Vamos a hacer un pequeño recorderis de la conceptualización básica, que es lo que nos está pidiendo el documento, básicamente qué es lo que tiene que tener el documento que vamos a trabajar. ¿Qué debe tener? Aparte del código, de ya básicamente, porque ya están entrando ya ustedes ya en una recta final, por así decirlo, de su formación, en donde no solamente nos concentramos en la codificación, sino también en la parte técnica, que es la documentación. Ya acá se va a trabajar un poco más con la documentación, en la cual la presente evidencia debe tener los requerimientos del sistema, casos de uso, historias de usuario, básicamente lo que ustedes ya han trabajado, pero centrado en un solo documento. Entonces, para esta primera parte, esta primera temática, vamos a trabajar con base a lo que es esta documentación técnica, y para eso vamos a hacer un pequeño recorderis de conceptualización. Ya una vez terminado ese pequeño recorderis, les voy a mostrar el documento, cómo debe de quedar. No está completo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir trabajando por partes en estas 3 sesiones. Hoy se trabajaría básicamente todo lo que está aquí en la temática en el documento, o sea, sería básicamente la primera parte. Y la segunda parte ya básicamente sería lo que es ya lo que se ha trabajado o lo que ustedes han venido trabajando, desarrollando en sus propios proyectos, ya no de manera individual, sino lo que se busca es que ustedes acá, ya con cada uno de los módulos desarrollados, ya hagan la integración de sus módulos en su software como tal. Y para eso, en la próxima sesión, igual les traigo un ejemplo ya a nivel de codificación, donde ya les muestro básicamente eh, todo lo que ustedes han trabajado, cómo se va a ver reflejado. Obviamente que yo les traigo un ejemplo propio de un proyecto que yo estoy haciendo. Entonces, ya la idea es que ustedes, con base a esto, puedan guiarse y mirar básicamente ya esos módulos trabajados, ya tienen que mejorarlos y centralizarlos para poder entregar un producto, que en este caso puede ser una aplicación web, una aplicación móvil. Ya depende de qué tecnología y qué necesidad con base a su proyecto estén cubriendo ustedes. Entonces, continuemos. Entonces, dentro de los lineamientos generales para la entrega de evidencia, básicamente, producto para entregar código fuente, archivos compilados, documentos URL en formato PDF. Entonces, vamos a entrar a lo que es la temática, que básicamente igual la guía nos dice que tenemos que leer el componente formativo, componente interactivo que nos brinda en la plataforma para hacer un pequeño recorderis. Disculpan. Y dentro de eso comenzamos con lo que son básicamente los requerimientos. Dentro de eso, los requerimientos básicamente son descripciones claras y detalladas de las funciones, características o restricciones que debe cumplir un sistema de software para satisfacer las necesidades del cliente o el usuario final. En otras palabras, son lo que el sistema debe hacer y cómo debe comportarse para resolver un problema o una necesidad o cumplir un objetivo. Se dividen en 2 grandes grupos, básicamente lo que son los requerimientos funcionales y lo que son los requerimientos no funcionales. Cuando hablamos de requerimientos funcionales, básicamente se definen como las funciones o acciones o servicios específicos que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades de usuario. Ejemplo, el sistema debe permitir a los estudiantes registrarse con un nombre, un correo y una contraseña.
Entonces, básicamente aquí en los requerimientos funcionales se enfoca en lo que hace básicamente el sistema. Y dentro de eso tenemos varios ejemplos. El primero ya mencionado, debe permitir a los estudiantes registrarse con un nombre, un correo y una contraseña. El sistema debe permitir que los estudiantes soliciten, por ejemplo, una monitoría académica. El sistema debe generar reportes filtrados por fecha. Este es otro ejemplo de un requerimiento funcional. Claro está que eso siempre va a variar dependiendo del tipo de proyecto que estén trabajando. Los requerimientos no funcionales básicamente son las características o restricciones que el sistema debe cumplir, pero que no se relacionan directamente con funciones específicas. Esto básicamente se enfocan en cómo debe ser o cómo debe comportarse el sistema. Un ejemplo sería, el sistema debe cargar cualquier página en menos de 3 segundos. El sistema debe manejar mínimo, o sea, un mínimo de 500 usuarios concurrentes sin fallos, pero aquí estoy poniendo un mínimo porque se sabe que cuando tenemos un producto de software o una aplicación web o una app ya implementada, ya en producción, tenemos que tener escalamiento. Escalamiento básicamente es que yo tengo, por ejemplo, en esta primera fase, mi plataforma soporta pongámosle unos 1000 usuarios. Pero si se pasa de esos 1000 usuarios, obviamente se va a comenzar a consumir recursos y servicios, y si la aplicación no está bien optimizada, se va a poder presentar fallos. Entonces ya aquí es cuando va a ir en la parte de escalamiento, va a ir aguantando nuestro servidor en lo que es de 1000 a 1500, 2000, dependiendo de la cantidad de recursos o la configuración, o más bien la optimización que nosotros hemos hecho durante todo el proceso de desarrollo. El sistema debe, por ejemplo, el sistema debe utilizar autenticación segura con contraseñas y cifrados. No es lo mismo de pronto que desarrollemos o hagamos, por ejemplo, un módulo de autenticación de usuarios y, por ejemplo, no utilicemos algún tipo de algoritmo de cifrado que lo que haga básicamente es que al momento de yo crear el usuario y la clave, básicamente lo que va a hacer es cifrar la contraseña con un algoritmo de encriptación. Puede ser MD5, Bytecry, hash. Estos son básicamente algoritmos que nos permiten cambiar un texto plano. Por ejemplo, si yo tengo una contraseña llamada Eduardo 2025, por ejemplo, y no tengo nada más, entonces básicamente estoy guardando mi contraseña en la aplicación, pero en la base de datos básicamente está en texto plano, entonces no está cifrada. Y esto apunta básicamente también a un problema de seguridad que ya lo veremos un poquito más adelante. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta, no solamente al desarrollar e implementar, al codificar, sino que también debemos tener muy en cuenta la seguridad en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Puedan ser aplicaciones de escritorio, aplicaciones web o básicamente aplicaciones móviles. Siempre hay que tener en cuenta el factor de la seguridad. ¿Por qué? Porque nuestras aplicaciones van a ser usadas por usuarios finales y nosotros debemos garantizar lo que es la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de esos usuarios. Entonces, ya podemos pasar. Por ejemplo, acá ya los traigo, ya comenzamos a hablar de lo que son los casos de uso, un ejemplo de un caso de uso. Acá, por ejemplo, yo les traigo el nombre del proyecto, se llama CIA, que básicamente traduce Sistema de Información Académica. Está hecho básicamente en JSP y MySQL, pero tiene la adaptabilidad de que también se puede adaptar a bases de datos de SQL Server. Entonces, manejar casos de uso o historias de usuario básicamente significa documentar de forma clara cómo interactúan los distintos tipos de usuarios con el sistema para que el desarrollo cumpla con las necesidades reales. Ejemplo, aquí tenemos un caso de uso, básicamente el administrador. ¿Qué puede hacer básicamente el administrador dentro del sistema? En este caso puede gestionar usuarios,
realizar gestión de búsquedas, gestión de informes. Por ejemplo, puede crear un usuario, puede actualizar los datos de su usuario, modificar, eliminar ese usuario del sistema, realizar las búsquedas por filtrado, generar reportes, imprimir un reporte. Ese es básicamente el ejemplo del caso de uso que les estoy trayendo acá, que básicamente sería el administrador. Obviamente que todos los casos de uso no son iguales y siempre van a variar, dependiendo de lo que se esté trabajando en ese momento. Entonces, aquí básicamente tenemos una plantilla de cómo básicamente se trabaja un caso de uso. Primeramente, siempre tenemos un nombre, un nombre del caso de uso. En este caso, por ejemplo, tenemos el de registrar una solicitud de monitoría. Definimos cuáles son los actores. En este caso pueden haber un actor principal y actores secundarios. En este caso, nuestro actor principal, básicamente, el que realiza la solicitud de una monitoría académica, básicamente es un estudiante, un aprendiz. Actores secundarios, un coordinador académico o coordinación académica. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este caso de uso o de que básicamente se registre una solicitud de monitoría? El estudiante registra una solicitud para recibir apoyo académico en una materia o tema en específico. ¿Cuáles son las precondiciones? Son dos, pero pueden haber más. Para este ejemplo solo puse dos condiciones. Una, el estudiante debe estar autenticado en el sistema, o sea, debe estar registrado obligatoriamente, o sea, debe ser estudiante. La materia debe estar registrada en la base de datos. ¿Cómo funciona o cuál básicamente sería el flujo principal? Básicamente sería de la siguiente manera. El estudiante siempre va a iniciar su sesión con su usuario y su clave, accede básicamente dentro del sistema a la opción de solicitar monitoría, selecciona la materia y especifica el horario preferido o dentro de las opciones de horario básicamente selecciona la disponibilidad que hay. Envía la solicitud, el sistema registra la solicitud y notifica al coordinador o a coordinación académica. ¿Me disculpan? ¿Cuáles son los flujos alternativos? En caso de que no haya monitores disponibles para realizar la monitoría académica, el sistema muestra un mensaje informativo. Por ejemplo, puede ser en este momento, estimado estudiante, no hay disponibilidad de los monitores. Por favor, espere que su solicitud podrá ser atendida en menor tiempo posible. Por ejemplo, ¿cuál es la poscondición? La solicitud queda registrada con estado dependiente, obviamente porque no hay monitor disponible. Segundo, no se le ha brindado una respuesta al estudiante que ha radicado la solicitud a través del sistema. Entonces, acá, por ejemplo, ya básicamente yo le resumí lo que podemos ver de la explicación del caso de uso. Tenemos lo que es el título del caso de uso, básicamente registrar la solicitud de monitoría, define la funcionalidad o proceso específico que el sistema ofrece. En palabras sencillas, es una acción clara que describe el objetivo principal de la interacción entre el usuario y el sistema. El actor principal acá en este caso sería básicamente el estudiante. El estudiante básicamente es el usuario que inicia el caso de uso y se beneficia directamente del resultado. En este caso, el estudiante solicita apoyo académico. ¿Cuáles son los actores secundarios? Los que ya les mencioné. Puede ser un coordinador académico o coordinación académica, por ejemplo. Entonces, ya una vez ya teniendo ya esto como base, pasamos a lo que son las metodologías. Dentro del desarrollo de software, como ustedes saben, siempre tenemos que tener clara al momento de desarrollar nuestro proyecto qué metodología de software vamos a utilizar. Hay dos tipos de metodología. Hay unas que son las clásicas o metodologías tradicionales y hay otras que son las metodologías de desarrollo ágil. En este caso, dentro de las metodologías de desarrollo ágil, yo opté y siempre trabajo con la metodología Scrum. ¿Por qué? Porque a diferencia de una metodología tradicional, por ejemplo, como el modelo en cascada,
Esta metodología en cascada nos va a pedir, por ejemplo, que nosotros para pasar a una fase de diseño o desarrollo, que es básicamente la fase de codificación, donde ya nosotros ya comenzamos a codificar, tenemos que haber terminado la fase anterior. Si no, no podemos comenzar con la nueva fase como tal. Entonces, en cambio, Scrum es una metodología de desarrollo ágil que nos permite flexibilidad, adaptabilidad, en la cual, por ejemplo, podemos ir trabajando dos fases al mismo tiempo en nuestro proyecto. Y Scrum tiene la ventaja de que no solamente se aplica a proyectos de desarrollo de software, sino que se aplica a otro tipo de proyectos. Entonces, ¿pero qué es Scrum? Me perdonan. Scrum básicamente es un marco de trabajo ágil para el desarrollo de proyectos, especialmente de software, pero también se pueden utilizar en otras áreas. Se basa en trabajo en equipo, iteraciones cortas y una entrega continua del valor al cliente. La ventaja de Scrum es que trabajando en equipo, básicamente todos los días el equipo de trabajo siempre se va a reunir unos 15 minutos, se hace una pequeña reunión y en esa reunión el equipo comienza a discutir o hablar básicamente sobre lo que se hizo el día anterior y cuáles son los pendientes por entregar. Todos los días se va a realizar ese tipo de reunión y básicamente cuando vayan terminando una fase o, por ejemplo, una parte del proyecto, puede ser, no sé, un ejemplo, el módulo de usuarios o módulo de gestión de usuarios o módulo de pacientes, por ejemplo. Todo esto, como se va y se está en constante interacción con el cliente, al cliente se le va entregando básicamente lo que ya se va terminando. Entonces, el objetivo principal del uso de esta metodología de desarrollo aplicado en el proyecto es entregar de forma rápida y adaptable a cambios, pero tener en cuenta, no es lo mismo hacer un proyecto pequeño de desarrollo de software que te puede tardar, no sé, un ejemplo mínimo, unos 6 meses, a un proyecto ya macro que te puede tardar año y medio, 2 años, porque incorpora no solamente 15, 20 módulos, sino que pueden ser hasta más. Entonces, a tener en cuenta eso. Entonces, dentro de Scrum tenemos básicamente las historias de usuario. Básicamente, las historias de usuario son las más utilizadas dentro de las metodologías ágiles como Scrum y tienen un enfoque centrado en la necesidad del usuario. Aquí tenemos básicamente un ejemplo de cómo se presenta una historia de usuario. Básicamente, aquí iría el título, el número de la historia. En este caso, identificamos cuál es el usuario. El usuario básicamente sería estudiante. Entonces, ¿cómo yo hago una historia de usuario? Entonces, una historia de usuario básicamente va o se hace de la siguiente manera. Como estudiante, quiero registrar una solicitud para recibir apoyo en una materia o tema específico. Básicamente ya ahí tenemos la descripción de lo que quiere el estudiante o lo que quiere hacer dentro del sistema, por ejemplo. Tenemos unos criterios de aceptación que en este caso son, acá yo pongo nada más de ejemplo 3, pero siempre pueden haber más, dentro de los cuales, por ejemplo, el sistema debe permitir seleccionar una materia de la lista registrada. El estudiante debe poder proponer horarios disponibles. El sistema debe confirmar que la solicitud ha sido enviada correctamente. Entonces, yo sé que les había dicho algo ya les había mencionado que íbamos a ver lo que es funcionamiento del ID ya para la segunda sesión, pero acá vamos a ver, no vamos a entrar a código ni nada, vamos a ver qué es básicamente el ID o el funcionamiento del ID de desarrollo, que esto ya se basa en los ID que ustedes estén trabajando. Puede ser, no sé, en este caso, me disculpan, en este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando toda mi aplicación con el ID de NetBeans. ¿Por qué? Porque estoy trabajando lenguaje de programación Java, en específico
JSP, que es un lenguaje que hace parte de Java enfocado al desarrollo de aplicaciones web. Pero ustedes pueden estar trabajando, puede ser el ID de Visual Studio, ya va a depender de la tecnología que estén utilizando para el desarrollo de su proyecto. Las preguntas, por favor, yo voy a dar 5 minutos. Hay 5 minutos de dudas e inquietudes. Ahí van a poder de pronto realizar las preguntas que tengan. Entonces, les agradezco su colaboración. Ya estamos para terminar, para pasar al ejemplo y muchas gracias. Entonces, básicamente lo que es el funcionamiento del ID de desarrollo, es el que nosotros estamos utilizando. En este caso, como les acabo de mencionar, yo estoy utilizando NetBeans. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con Java. Pero, por ejemplo, ustedes pueden estar utilizando Visual Studio Code. Ustedes saben que Visual Studio Code es un ID que les va a facilitar trabajar con diferentes lenguajes de programación y va a tener la ventaja de que tiene muchas extensiones para trabajar con diferentes lenguajes o tecnologías a nivel de programación. Entonces, en este caso, este está enfocado solo a lo que es Java Web, lo que es la parte de Java de escritorio, y también se puede desarrollar lo que son aplicaciones móviles. Entonces, nos dice, el ID elegido para la explicación de la presente evidencia entregar es NetBeans, el cual es un entorno de desarrollo integrado de código abierto que permite crear, editar, depurar y ejecutar aplicaciones principalmente en Java, aunque también admite otros lenguajes como PHP, HTML, JavaScript, C y C++ mediante extensiones o complementos. Entonces, ya pasamos a lo que viene. Lo que viene básicamente dentro de la guía nos pide lo que son los diagramas de clase, diagramas de componentes. Ya nosotros estamos familiarizados ya con eso. Ya entramos con lo que son los diagramas de clase. Básicamente es UML, que nos permite, que es lenguaje de modelo unificado, que nos permite graficar la estructura estática de un sistema representando las clases con sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Aquí tenemos un ejemplo, uno sencillo, básicamente iniciar sesión, en la cual tenemos lo que es nombre de usuario, contraseña, tenemos un método, por ejemplo, iniciar sesión. Acá tenemos otro ejemplo, en donde básicamente tenemos lo que son las clases, representan entidades o objetos del sistema, por ejemplo, puede ser estudiante, curso, docente. Atributos son propiedades o características de la clase, por ejemplo, a un estudiante se le asocia un nombre, un género, una edad, una fecha de nacimiento, un documento de identificación, y los métodos, que básicamente son acciones o comportamientos que la clase puede realizar. Por ejemplo, en este caso puede ser, no sé, registrar nuevo estudiante, por ejemplo, calcular nota. Pasamos con lo que son básicamente los diagramas de paquetes. Básicamente es otro tipo de diagrama UML que sirve esencialmente para organizar o agrupar los elementos del sistema como clases, interfaces u otros diagramas en paquetes o módulos. Básicamente, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde un paquete representa un contenedor de elementos y las dependencias básicamente muestran las relaciones entre paquetes. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la presentación, que básicamente sería la parte de la vista que ve el usuario final, donde está representado por JSP, que básicamente es Java Server Page, que es lo que va a ver, se podría decir que es el equivalente al punto HTML, pero este es punto JSP, que básicamente mezcla lo que es HTML y código Java de manera muy puntual para realizar ciertas acciones de nuestra aplicación. Tenemos lo que es el negocio, que básicamente son los services o los servicios a los que
nuestro módulo va a acceder. Tenemos la capa de persistencia, que básicamente son los datos. Por ejemplo, tenemos las conexiones para conectarnos a las bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro, sería una clase estudiante DAO en la cual podemos realizar todos los procesos, no solamente realizar directamente nuestra conexión a la base de datos, sino básicamente crear lo que es registrar estudiantes, listar estudiantes, buscar estudiantes, actualizar, eliminar, básicamente todo eso. Y lo que son la parte de los modelos. Y pasamos a lo que son los diagramas de componentes. Se define como un tipo de diagrama estructural del lenguaje de modelo unificado que se debe utilizar para visualizar la arquitectura de un sistema de software. Permite mostrar la estructura lógica y física de un sistema. Entonces, básicamente aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos la interfaz de usuario, la lógica de negocio, y esa lógica de negocio tiene acceso a lo que es los datos y base de datos. Y ya entramos a lo que es la parte de lo que se debe conocer, los mecanismos de seguridad que requiere la aplicación. Básicamente, dentro del desarrollo de software, como ya les había mencionado al principio, y más si nos enfocamos al desarrollo web como al desarrollo móvil, una de las principales, o siempre va a ser de las principales preocupaciones que va a haber al momento de poner nuestra aplicación en producción. Aclaro, el término producción ya es cuando nuestra aplicación que se ha desarrollado ya básicamente ha sido desplegada, puede ser en un servidor a través de, de una plataforma en la nube, como puede ser Azure de Microsoft, Google Cloud, AWS de Amazon, o algún tipo de servicio de hosting que nos tenga aval para el despliegue de aplicaciones. Entonces, básicamente aclaro ese punto. Entonces, siempre va a haber preocupaciones en cuanto a la parte de la seguridad en el desarrollo de software. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué mecanismos son necesarios para proteger nuestro sistema y lo principal, a nuestros usuarios? Porque recuerden, nosotros además de desarrollar, o sea, estamos desarrollando un software básicamente para suplir una necesidad a una población o a un grupo de usuarios en específico, pero dentro de ese desarrollo y despliegue tenemos que garantizar lo que es la integridad. La integridad de la información no debe ser corrompida. Básicamente, por ejemplo, si yo envío información personal de un punto, por ejemplo, un punto a un punto B, tal cual como se envía la información de ese punto A ese punto B, debe llegar tal cual. Eso es básicamente integridad de la información. Disponibilidad de la información. Nuestro sistema, por ejemplo, debe tener la disponibilidad 24/7. ¿Por qué? Imagínense que de pronto nosotros desarrollemos una aplicación bancaria. Entonces, ¿qué pasa si nuestra aplicación bancaria, que lo usan, no sé, 2.000, 3.000, 5.000 usuarios, en un solo día se cae? Eso básicamente se puede traducir en los bancos una pérdida, y para los usuarios también falla, porque ustedes saben que al no tener acceso a las cuentas no se puede básicamente hacer ningún tipo de transacción, transferencias, compras, no se puede hacer nada. Entonces, un día en que una aplicación que hemos desarrollado, por ejemplo, a un banco que ya está en producción, se cae, entonces no tenemos cobertura, entonces básicamente es un problema. Entonces tenemos que también garantizar lo que es el segundo eje, que es la disponibilidad. Y el tercero, básicamente, sería la confidencialidad. ¿Cómo confidencialidad? Nuestros datos siempre deben tener, todo está basado en las leyes, sobre todo en las leyes de la seguridad informática. Debemos garantizar lo que es la confidencialidad de los datos de nuestros usuarios. Los que usan principalmente las aplicaciones. La información nunca debe ser expuesta
a terceras empresas, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente nadie usaría nuestra aplicación. O sea, un ejemplo, si no garantizamos básicamente esos tres pilares en la parte de la seguridad. O sea, les hago acá para que reflexionen un poco. No necesariamente es solo codificar, sino que al momento de codificar tenemos que pensar también en la parte de seguridad. Dentro de los mecanismos que podemos, por ejemplo, dentro de los mecanismos que podemos implementar para garantizar la seguridad dentro de nuestro sistema son, por ejemplo, la gestión de sesiones. ¿Cómo así la gestión de sesiones? Esto básicamente permite manejar seguro las sesiones de usuarios. Las sesiones de un usuario se cerrarán automáticamente después de un periodo determinado. No sé si ustedes cuando están trabajando en Sayuna y, por ejemplo, dejan ingresado, lo dejan un periodo inactivo, el sistema básicamente les muestra un pequeño mensaje en el cual le dice, creo que dice, ha estado inactivo por cierto tiempo. Quiere extender, o sea, extender te está preguntando que si extiendes, básicamente no te va a cerrar la sesión de tu cuenta. O sea, y no te va a regresar básicamente a lo que es la página inicial de Sayuna, donde tienes que hacer otra vez poner tu número de documento y tu clave y darle a iniciar sesión para que puedas volver a entrar. Entonces, básicamente, ese es, por ejemplo, un mecanismo. También eh, dentro de las sesiones, dentro de esta parte, también podemos manejar lo que es los roles de usuario. ¿Cómo así? Garantizarte que, por ejemplo, los usuarios administradores accedan a la parte de su rol en específico. No es lo mismo tener un docente, por ejemplo, en este caso, del sistema de información académica, que tenga el rol docente, pero pueda acceder al de administrador. No es lo mismo. Entonces, ahí tenemos ya que empezar a pensar cómo vamos a validar esos roles de nuestros usuarios en la aplicación que estén trabajando. Seguimos. Y tenemos lo que es mapa de navegación. Básicamente ya ustedes ya lo han trabajado. El mapa de navegación es de vital importancia porque básicamente es una representación visual de la estructura y el flujo de la aplicación. Es esencialmente un plano que muestra cómo las diferentes pantallas o páginas están interconectadas y cómo un usuario puede moverse entre ellas. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. El usuario inicia, tiene tres opciones, puede registrarse si no está registrado, puede iniciar sesión o sencillamente si no se acuerda de su contraseña o su clave, puede recuperar la contraseña. Es un ejemplo sencillo y básico. Y ya entramos a lo que es la parte del ejemplo de esta primera parte. Enfatizo, por favor, no hagan entregas todavía. Pueden ir trabajando en lo que es la evidencia, pero no hagan entregas hasta que terminemos las dos sesiones que faltan. Porque a medida que vamos trabajando las sesiones, yo voy incorporando en este ejemplo lo que se va a trabajar en la siguiente sesión, o sea, para llegar a un documento más completo. Entonces, por favor, pueden ir trabajando, pero no vayan a realizar ningún tipo de entregas. Entonces, vemos básicamente lo que es el ejemplo. Acá, como saben, yo siempre les trato de traer un ejemplo muy completo. Entonces, obviamente, su portada de presentación. Entonces, basado en el ejemplo de mi proyecto, que se llama Sistema de Información Académico, o SIA, la evidencia que se va a entregar, acá la fecha, la versión, en este caso, la versión de mi aplicación es 1.0. La propuesta del proyecto, en este caso, esto no es obligatorio, pero yo lo pongo porque ya leyendo este resumen, este pequeño resumen del proyecto,
ya yo me puedo dar una idea básicamente de lo que trata el proyecto de cada uno de ustedes. Por ejemplo, acá yo les voy a leer el resumen que yo hice del mío. Resumen del proyecto. El proyecto de Sistema de Información Académico CIA consiste en el diseño y desarrollo de una herramienta web que busca mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos académicos de una institución educativa. Este sistema permitirá centralizar la información y facilitar el acceso a los datos relacionados con estudiantes, asignaturas y calificaciones, contribuyendo a una administración más organizada y confiable. La propuesta parte de la necesidad de contar con una plataforma tecnológica que sustituya los procesos manuales o dispersos, ofreciendo un entorno seguro, intuitivo y adaptable a las necesidades de la institución. CIA está orientado a optimizar la comunicación entre los diferentes actores del entorno académico como docentes, estudiantes y personal administrativo, mediante la automatización de tareas clave como el registro de materias, las inscripciones de alumnos y la gestión de notas. Además del desarrollo del sistema, el proyecto incluirá toda la documentación técnica y funcional relacionada con los requerimientos, lo cual permite garantizar la trazabilidad, clarabilidad y control del proceso del proyecto. Dicha documentación abarca aspectos como la identificación de necesidades de usuario, especificación, etcétera. Básicamente lo que se ha trabajado hasta el momento. Entonces ya acá nos habla un poco sobre cuál es el problema que se presentó y básicamente las opciones que que yo tuve para resolver ese problema. Un pequeño un objetivo, cuál es el objetivo del proyecto. En este caso, el objetivo principal es diseñar e implementar un sistema de información académico, CIA, que automatice y centralice los procesos de registro de estudiantes, inscripción de asignaturas y gestión de notas. El sistema busca ser una herramienta confiable y de fácil acceso para toda la comunidad educativa o académica. Y acá comenzamos a trabajar con los requerimientos funcionales y no funcionales. Ya esto básicamente lo tienen. Lo que van a plasmar básicamente es lo que ya tienen en el documento, en el cual, por ejemplo, acá están mis requerimientos funcionales. Yo definí 7, pero ustedes saben que siempre pueden haber más. Esto es un ejemplo. Yo los presento así, de manera de ejemplo, pero ustedes saben que se puede manejar con otro tipo de formatos, de una forma, por así decirlo, o sea, más formal, más detallada, pero yo se los estoy presentando acá de esta manera, pero como ustedes ya han trabajado esa evidencia, ya deben de tener ya tienen ya sus requerimientos funcionales y no funcionales, y aquí básicamente lo que estoy plasmando son estos en el documento. Entonces, por ejemplo, me disculpan, requerimientos funcionales o RF para abreviar. El primer requerimiento, que es básicamente el registro de asignaturas, el sistema debe permitir a un administrador crear, editar y eliminar asignaturas. El sexto, por ejemplo, consulta de notas. El sistema debe permitir a un estudiante ver sus notas finales y su historial académico. Y el séptimo, por ejemplo, autenticación del usuario. El sistema debe contar con un módulo de login para estudiantes, docentes y administradores. Y ya después pasamos con los requerimientos no funcionales que hacen ya énfasis en lo que es la parte de seguridad, lo que es la parte de usabilidad y lo que es la parte de rendimiento. Y ya después pasamos con lo que son los casos de uso. Que básicamente aquí tenemos un caso de uso, por ejemplo, de inicio de sesión con los diferentes actores que están involucrados. En este caso, el administrador, estudiante. Se entiende que el funcionario básicamente es personal administrativo y docente. Ya lo que es de manera más detallada el caso de uso, con su flujo básico, básicamente así como el ejemplo que ya le había explicado en la diapositiva. Acá básicamente, o sea, yo acá puse 2 de ejemplo, ya depende de los casos de uso que ustedes tengan plasmados. Aquí, si yo tuviera más de 2 o 3, básicamente irían todos los casos de uso
en el documento, por eso acá les pongo y así irían los otros casos de uso. Ya después entramos con la parte de las historias de usuario. Un ejemplo, acá les traigo este pequeño formato. Una historia de usuario. Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades de mi perfil. ¿Cuál es el número? En este caso es el primero, el nombre, acceso al sistema. Acá yo lo hago un poco más formal. ¿Cuál es la prioridad? Por ejemplo, cuando yo les estoy dando esta prioridad, es que dentro de mi equipo de trabajo yo lo tengo plasmado en diferentes prioridades. En esas solo tengo alta, media, baja. Entonces, dependiendo de la prioridad, yo le puedo pasar en el equipo a uno de los programadores. Mira, yo tengo dentro de las historias de usuario y lo que ya hemos trabajado, tengo esta historia de usuario que tiene una prioridad alta. Entonces necesito que cuanto antes, por favor, gestiones y comiences a trabajar, por ejemplo, en este módulo. En este módulo, ya que tiene una prioridad alta, que debemos salir de ella lo más rápido posible y entregarle básicamente ese adelanto a nuestro cliente. Van a ver, si ustedes buscan con más detenimiento en internet, van a ver muchas maneras de plantear una historia de usuario. Entonces, acá les traigo solo un ejemplo. O sea, si ven que de pronto está como muy complicada, entonces pueden buscar ejemplos en internet, aunque siempre les voy a decir, siempre busquen en fuentes confiables, nunca utilicen Wikipedia, o sea, no utilicen web que no tienen como recomendaciones académicas. Pueden utilizar, por ejemplo, pueden encontrar material en la biblioteca Sena, la biblioteca virtual, pueden encontrar material en ejemplos también en Google Académico, en muchas fuentes donde ustedes pueden averiguar en la parte de desarrollo. Y aquí básicamente, aquí solo puse un solo caso, me disculpan, una sola historia de usuario. Y si tuviera más, básicamente irían acá. Ya después me pide básicamente que dé básicamente una pequeña descripción o el por qué, con qué ID estoy trabajando. Entonces, como ya les había mencionado, el ID de desarrollo del proyecto, o sea, hay muchos ID para trabajar, en los cuales nosotros podemos trabajar, pero en lo principal con el que estoy trabajando es básicamente con el NetBeans, que se ha elegido este ID debido a que se trabaja con JCP, Server y base de datos MySQL, SQL Server y porque, etcétera. Básicamente una pequeña explicación del porqué de las tecnologías, dentro de las tecnologías, los diferentes ID que hay, porque escogiste este ID, porque estás trabajando con él. Entonces, básicamente sería eso. Ya después, básicamente lo que es, ya nos vamos a lo que son los diagramas de clase, lo que son los diagramas de componentes, diagramas de paquetes. Básicamente, ya ustedes ya han trabajado todas esas evidencias, ya básicamente es, en este documento es comenzar en esta primera parte, es centralizar toda esa información y organizarla en un solo documento con básicamente esos puntos que nos está solicitando primeramente en esta primera sesión la guía de aprendizaje. Y acá básicamente ya irían lo que son los mecanismos de seguridad. Confirmo, los mecanismos que yo de pronto haya elegido no deben ser los mismos o pueden ser los mismos. Ya eso va siempre se va a basar dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Si ven que de pronto dentro de los mecanismos que yo planteo básicamente se pueden adaptar a su proyecto, los pueden usar. Pero esto siempre va a variar porque no todos los proyectos son iguales. Entonces, por ejemplo, ya acá hacemos lo que es alusión a mecanismos de seguridad que requiere la aplicación. Entonces, yo lo hago de la siguiente manera. La seguridad es básicamente un pilar fundamental en el desarrollo de sistemas de información. En este caso, CIA. Dada la naturaleza sensible de los datos que manejará a continuación, se detallan los mecanismos de seguridad que se implementarán para proteger. Ya les había mencionado los tres pilares, lo que es la integridad,
la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Entonces tenemos, por ejemplo, autenticación y gestión de sesiones seguras, el hasheo de contraseñas. En el hasheo de contraseñas, las contraseñas de los usuarios no se almacenarán como texto plano. Texto plano básicamente es, por ejemplo, cuando ustedes codifican o estén codificando y no hayan utilizado alguna librería o alguna función que les permita ese texto plano convertirlo en un texto que ustedes lo miran y no saben lo que significa, básicamente ya, o sea, es para ponerlo de manera sencilla, ya su contraseña ha sido encriptada. Entonces, se utilizará un algoritmo de hashing fuerte y robusto como bytecry para generar un hash unidireccional de cada contraseña. Esto garantiza que incluso si la base de datos es comprometida, las contraseñas no pueden ser recuperadas. Gestión de sesiones. Se implementará un manejo seguro de las sesiones. Las sesiones de usuarios se cerrarán automáticamente después de un periodo de inactividad predefinido para prevenir accesos no autorizados. Me disculpan, es que estoy con una gripa que no he podido. Si el usuario olvida cerrar su sesión, los identificadores de sesión serán aleatorios y se almacenarán en cookies seguras. Y aquí básicamente lo que son las cookies. Cookies seguras. Las cookies de sesión se configurarán con los atributos HTTP Online y Security para evitar que sean accesibles a través de script del lado del cliente. Autorización y control de acceso basado en roles, lo que ya les venía comentando. Separación de roles. La aplicación implementará un sistema de control de acceso estricto basado en roles. Los usuarios se clasifican en roles específicos: administrador, docente, estudiante y funcionario. Ya lo que es ya tenemos lo que es permisos granulares, o sea, cada rol tendrá un conjunto de permisos predefinidos que limitan las funcionalidades y los datos a los que pueden acceder. Por ejemplo, un estudiante solo podrá ver sus propias notas, mientras que un docente podrá registrar notas para sus asignaturas y un administrador tendrá permisos de gestión sobre los usuarios y asignaturas. Verificación en el servidor. La autorización se verifica en el lado del servidor para cada petición crítica. No se confiará en la validación del lado del cliente, ya que esta puede ser manipulada. Y así tengo varias opciones. Ya acá tendrían que básicamente eh, investigar esos diferentes mecanismos a nivel de seguridad o sea, obviamente en el desarrollo de aplicaciones, eh, cuáles se adaptan a su proyecto o cuáles pueden utilizar en su proyecto como tal y mencionarlas acá. Y básicamente poner un porqué de han elegido ese tipo de mecanismos. Y por último, básicamente el mapa de navegación. Y aquí iría básicamente su mapa de navegación y básicamente eso sería todo. Y aquí les pongo básicamente, continúa este documento, no está completo. O sea, por eso les digo, por favor no vayan, pueden ir trabajando el documento, pero no vayan a entregar nada. ¿Por qué? Porque ya para el lunes, ya este documento va a estar actualizado con la parte que les voy a explicar. Si les voy a mostrar código, no vamos a trabajar código. ¿Por qué? Porque ya aquí se asume de que ustedes ya han tenido un desarrollo de los módulos, o sea, ya llevan un desarrollo, deben de llevar un desarrollo avanzado más o menos en sus módulos. Y aquí lo que les voy a mostrar es como una vez ya hemos desarrollado esos módulos de manera individual, los vamos, por así decirlo, a centralizar en una sola aplicación. Entonces, básicamente, para el día lunes, les voy a mostrar lo que es esa parte. Entonces, ya con eso, pasamos a la sesión de dudas e inquietudes. Andrés, ¿tenías una duda o inquietud? Gracias, Ronald.
¿Hasta aquí alguna duda o inquietud sobre la evidencia que se va a entregar? O sea, obviamente todavía no hemos terminado, nos faltan 2 sesiones y en las otras dos en el documento se va a actualizar. Andrés, eso va a depender en qué ID estás desarrollando tu proyecto. O sea, ¿lo estás trabajando con Visual Studio Code? O sea, si lo estás trabajando con Visual Studio Code, tú sabes que hay una infinidad de IDs enfocados para el desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones de lenguajes de programación. Y dentro de eso, el más usado, o sea, es Visual Studio Code. Yo acá les pongo el ejemplo de NetBeans porque yo estoy trabajando con NetBeans. Obviamente creo que también NetBeans, Java, lo que es JSP, se puede trabajar con Visual Studio Code, pero no he hecho tampoco la prueba, por ejemplo. O sea, te estoy dando un ejemplo. Entonces, yo estoy poniendo el ejemplo porque mi aplicación está desarrollada con JSP y es más fácil, en lo que yo estoy trabajando en el lenguaje de programación, más fácil de configurar el servidor y cosas así por el estilo. Entonces, ya es básicamente dependiendo de tu proyecto. Si tú lo estás trabajando con Visual Studio Code, no hay ningún problema. Ya es que lo menciones, ya lo menciones acá y el por qué estás trabajando con SAD. Eso es todo lo que vas a hacer. Entonces, les quiero, por favor, acá les tengo el Notion, se los voy a compartir también. Diana, yo siempre lo comparto. Mira, en los grupos de WhatsApp, yo normalmente con ustedes, yo estoy trabajando con Notion. Notion es básicamente una herramienta que yo utilizo para el desarrollo de mis proyectos de software, o sea, para trabajarlos con equipos de trabajo de desarrollo de software. Y Notion básicamente nos permite realizar muchas cosas. En este caso, yo les traigo este pequeño espacio complementario en la cual la idea no es estarle, por ejemplo, terminamos una sesión y yo por WhatsApp les voy mandando el material. Entonces, la idea es tener básicamente una pequeña herramienta en la que ustedes tengan el material que yo les entrego de ejemplos, presentaciones, de videos interactivos, por ejemplo, que yo les comparto, de código de proyectos, lo tengan centralizado y que ustedes puedan acceder. Por ejemplo, acá pueden encontrar diferentes recursos de videos, cursos de HTML, CSS, JavaScript, todo está basado básicamente según qué temas vayamos trabajando. Entonces, también van a poder encontrar, obviamente, la instructora vocera siempre les va a compartir el resumen de la socialización que se hizo, pero yo también les comparto acá, yo les creo un pequeño espacio en donde yo paso normal, le comparto a la instructora vocera el resumen de lo que se trabajó en la sesión y a ustedes acá en el Notion también directamente les comparto acá donde ustedes puedan entrar y le dan clic y automáticamente los lleva, por ejemplo, los lleva a YouTube en donde van a poder encontrar el, la grabación de lo que se ha trabajado. Entonces acá tienen las presentaciones, en las presentaciones van a poder encontrar lo que es el ejemplo, el ejemplo que está acá, que es básicamente el Drive. Ustedes lo van a poder descargar, van a poder encontrar también lo que es recursos compartidos en Drive, lo que es obviamente el Drive que yo les creé, en donde ustedes van a poder tener, a medida que se vaya trabajando en diferentes evidencias, de acuerdo a lo que estemos trabajando, yo les voy a compartir diferentes tipos de material complementario. O sea, ustedes saben que por medio de Sayuna, el SENA nos brinda el material formativo, interactivo que nos brinda la plataforma y para complementar yo les elaboro material en la cual ustedes se pueden apoyar para la realización de sus evidencias.
por el WhatsApp de grupo. Yo ahora que yo termine la sesión, de igual manera yo siempre les comparto el link del Notion, entonces ahí aparece mi número, lo puedes guardar y cualquier duda o inquietud que tengas sobre la evidencia, me escribes. Obviamente en horario hábil. Entonces, ya básicamente sería eso. Ya recuerden que para el día lunes ya comenzaríamos a trabajar ya la segunda sesión, que básicamente sería el día lunes 10 si no estoy mal. Entonces ya trabajaríamos ya algo más práctico, ya les mostraría básicamente ya como todos esos módulos que ustedes han estado trabajando individualmente, básicamente cómo centralizarlos en mi solo software, en mi sola aplicación y poder acceder a ellos. Entonces, ya con base a eso, y creo que no hay más dudas o inquietud, entonces les doy muchas gracias por su puntualidad. Igual sé que es viernes, eh, que tengan un excelente fin de semana y a los que no pudieron asistir a la sesión de manera puntual, va a quedar la grabación para que por favor consulten la grabación y puedan ir adelantando eh, la evidencia, o sea, ir adelantando en cuanto a lo que es el documento, no al envío. Entonces, muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente fin de semana.